Bien, comenzamos un tercer tema de la asignatura. Comenzamos el tema de giros. Entonces, ¿qué es girar un punto en el sistema diédrico? Bueno, pues vamos a verlo en una pequeña figura. Colocamos nuestros dos planos de proyección, ¿vale? Y dentro de este plano vamos a colocar un punto P. Ese punto P tiene como proyecciones pues, la vertical, P', ¿vale? Perdón, he dicho la vertical, la horizontal, y la vertical, ahora sí, P segunda. Bien, pues girar este punto va a significar tomar un eje y realizar un giro de este punto a partir de este eje. Podemos tomar un eje vertical y girarle en un plano paralelo al horizontal. Podemos tomar un eje horizontal y girarle en un plano paralelo al vertical. O incluso en un eje oblicuo, pero nosotros no vamos a ver esos ejes oblicuos. Entonces, nosotros solo vamos a ver ejes que son perpendiculares al horizontal o perpendiculares al vertical. Es decir, ejes verticales o ejes horizontales. Por ejemplo, si tomamos un eje vertical, ¿vale? Este sería el eje de giro. Este eje tiene dos proyecciones. Tendríamos la proyección vertical, que sería una recta, E segunda, y la proyección horizontal, que sería un puntito, E'. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando giramos el punto P alrededor de este eje? Lo que hacemos es, pues por ejemplo, le vamos a colocar aquí. Es decir, le hemos girado este ángulo, vamos a llamarle teta para distinguirlo de los planos alfa. Y lo hemos colocado aquí. Esta va a ser la nueva situación del punto. Entonces, ¿cuáles son las nuevas proyecciones del punto P1? Pues tenemos que la proyección horizontal estará aquí. Este punto se ha movido un ángulo teta respecto al eje. Y en cambio la proyección vertical simplemente se ha movido, pero se ha mantenido sobre el mismo plano. Ahí tendríamos nuestra proyección P segunda. Vamos a verlo en el sistema diédrico, aquí a la derecha, que lo vamos a entender mejor. Se pide girar en un principio esto respecto al Q, vamos con este. Vamos a girar el punto P 90 grados respecto a un eje perpendicular al horizontal. ¿Vale? Vamos a hacer esto mismo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer aquí. Entonces nuestro eje de giro, que elegimos el que nos dé la gana, pues va a ser un eje vertical. ¿Vale? Hacemos una vertical bien hecha, poder ser. Y pues da lo mismo el punto que tomemos como eje. Esta va a ser E' y este es segunda. Entonces le vamos a girar 90 grados, que es lo que nos pide. Bien, pues, ¿qué va a hacer la proyección P'? La proyección P', fijaros aquí, va a girar 90 grados, mientras que esta simplemente se va a mover en su horizontal. Pues vamos a girar 90 grados la proyección P'. Lo voy a exagerar un poco los 90 grados para que los veáis mejor. ¿Vale? Esto de aquí serían 90 grados. Entonces el punto P se mueve bajo una circunferencia con centro en el eje de giro. ¿Vale? Se mueve esa distancia. De manera que aquí tenemos nuestro punto P' ya movido. ¿Vale? Este sería P' ya movido, P segunda ya movido. ¿Dónde estaría P segunda? Pues P segunda hemos dicho que continúa estando en la horizontal, no gira, simplemente se mueve sobre el mismo plano y por supuesto siempre va a estar en la vertical. Pues buscamos esa vertical. Vamos allá. Bueno, pues aproximadamente esta es la vertical. Aproximadamente, pues P segunda 1 estaría ahí. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el punto P movido. Vamos con la parte de abajo. Dice girar el punto Q 90 grados respecto a un eje perpendicular al plano vertical. Un eje perpendicular al plano vertical es un eje horizontal. El que queramos. Pues por ejemplo, este mismo.
este mismo. E segunda, E prima. Bien, obviamente aquí lo he girado en sentido antihorario, pero también se puede girar en sentido horario, en el sentido que queráis. Yo aquí lo voy a girar pues en el sentido antihorario, lo voy a ir moviendo hacia arriba. 90 grados nos dicen, pues 90 grados, así sea. Ahí están los 90 grados, vamos a girarlo. Que no se os confunda con el dibujo de arriba, este sería el punto Q segunda girado, ¿vale? Lo hemos girado 90 grados. ¿Dónde estaría Q'? Pues Q' no se gira, se mueve simplemente bajo el mismo plano. Estaría ahí. Y luego también estaría sobre la perpendicular. Y tendríamos Q'1, ya girado. ¿Qué estamos haciendo en este apartado? Bueno, pues en este apartado estamos tomando un eje horizontal, ¿vale? Este E, que coincide, esta es E', ¿vale? Y ahí estaría E segunda. El punto Q, por ejemplo, pues vamos a ponerle aquí situado Q, que tiene por proyecciones Q' aquí, Q segunda, y Q' aquí. ¿Qué hemos hecho? Hemos movido Q 90 grados, lo hemos girado a lo largo de este eje, lo hemos llevado hasta, pues, por ejemplo, ese punto de ahí, que tiene por proyección ese de ahí. Aquí estaría Q segunda. Muy bien, continuamos. Un punto muy sencillo de mover. Vamos a ver cómo movemos una recta. Bien, cosas a tener en cuenta, ¿vale? Cosas a tener en cuenta de repaso. Primero, el eje es perpendicular o al plano horizontal o al plano vertical. Siempre va a ser así, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también el ángulo de giro, la magnitud, cómo de grande es, y tercero, el sentido. Si lo estamos girando como este en el sentido antihorario o si por el contrario lo deberíamos estar girando en el sentido horario. Fijaros que este punto girado en el sentido horario pasa a estar en el segundo plano bisector. No pasa nada. ¿Vale? Muy bien. Esto es importante. El eje siempre va a ser perpendicular, paralelo a un eje de proyección. Vamos con la recta. Dice el ejercicio, colocar estas rectas como rectas frontales. ¿Vale? Bueno, pues como siempre, vamos allá con una figura de análisis. Bien. Se nos pide una recta, esta, por ejemplo, colocarla frontal. ¿Cómo? Si consiguiéramos esta recta, girarla hasta que fuera ya frontal, ¿vale? Estaría hecho. ¿Qué necesito? Simplemente un eje de giro. ¿Vale? Bien. No sabemos cuál va a ser el ángulo de giro. No lo sabemos. No sabemos cómo vamos a tener que girar esta recta. ¿Qué sabemos? Que al final del giro, ¿vale? Al final del giro, para que la recta sea una recta frontal, debe quedar así. ¿De acuerdo? Debe quedar así esta recta. Esto tiene que ser R'1 y esto R'1. Entonces, como yo sé que una de las proyecciones debe quedar en esta posición, la otra me da igual cómo quede, pero la proyección R'1 debe quedar en esta posición. Por lo tanto, coloco un eje de giro que a mí me haga que esta proyección quede como tiene que estar. ¿Qué tipo de eje es ese? Cualquiera. Cualquiera, siempre y cuando sea un eje vertical. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, cogemos un eje que corte a la recta, ¿vale? Por ejemplo, este aquí. Este sería E segunda y E' va a estar aquí. Fijaros que si yo coloco E', por ejemplo, aquí abajo,
no corta a la recta, son dos rectas que se cruzan. Entonces, en este caso, voy a elegir una recta que corte. Un eje, perdón, que corte a la recta. ¿De acuerdo? Bien. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Como se cortan en un punto. ¿En qué punto? En este. En este que tengo aquí señalado. ¿Qué punto es ese? Pues, por ejemplo, puede ser el punto A. ¿Qué va a ocurrir cuando yo gire? Cuando yo gire, el punto A como está en el eje de giro, no va a girar. Con lo cual, el punto A ya está girado. Es decir, la recta girada ya pasa por ese punto. ¿Qué tengo que hacer para girar la recta? Coger otro punto y girar ese otro punto. De manera que la recta final pasará por el punto A y por el otro punto que me estoy quedando yo con él, para que gire. Vamos a elegir otro punto, cualquiera de la recta. Por ejemplo, este. El punto B. Esto va a ser B', B' y B segunda. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hago ahora? Giro la traza R' hasta que coincida con lo que yo quiero. Entonces, para girarlo, lo puedo hacer de dos maneras, hacia un lado o hacia otro. Es decir, puedo coger el punto B y girarlo por aquí hasta que se vuelva horizontal, o puedo coger el punto P y girarlo hasta que se vuelva horizontal por ahí. Da lo mismo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que al final la traza R segunda tiene que coincidir con una recta horizontal y que pase por el punto A. Es decir, esta. Esta va a ser R'1. ¿Cuánto hemos girado el punto B? Pues cogemos desde el eje y yo lo voy a hacer en sentido antihorario. Venga. Y ahora el punto B girado es ese de ahí. Lo he girado todo este ángulo de aquí, ¿vale? ¿Dónde estará B segunda? Girado. Pues B segunda girado estará sobre la paralela de B segunda, ¿vale? Y por supuesto en la perpendicular a la línea de tierra, que pase por B1'. B segunda está ahí, aquí. B segunda girado. Luego la proyección R2' será esta aquí. Y ahí está la recta girada. ¿Vale? Fijaros, si el eje se corta con la recta, lo que nos viene bien es que aparece un punto que ya pertenece a la recta. ¿Qué va a ocurrir si el eje no corta a la recta? Pues vamos a verlo ahora. Cogemos un eje que no corte a la recta. Pues, por ejemplo, este mismo. Uy, que se mueve todo. Este mismo, ¿vale? E segunda, E'. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Pues mover dos puntos de la recta. Mover dos puntos de la recta. Elegimos dos puntos cualquiera y los giramos. Así funciona esto. ¿Vale? Un punto muy útil, el más sencillo de todos, es, como yo voy a girar R' hasta que se convierta en una traza horizontal, es coger la perpendicular. Este punto es muy útil. Y vamos a coger otro cualquiera, tampoco que esté muy lejos, este aquí. Entonces este va a ser el punto A', y este B'. Miramos a ver dónde están sus otras proyecciones. Y tendríamos que aquí está B segunda y aquí está A segunda. ¿Vale? Y giramos los puntos. Los podemos girar. Esta recta la podríamos girar así simplemente, es decir, estos puntos hacia arriba, pero según parece va a estar muy cerca de la línea de tierra o puede pasar al segundo diedro. Entonces yo lo voy a girar a este lado, para que lo entendamos y lo veamos un poco mejor. Bueno, pues vamos allá. El punto A girado va a estar sobre esta curva. El punto B girado
va a estar sobre esta curva de aquí. Muy bien. Vamos allá. El punto B, al girarlo, ¿vale? Como aquí forma 90 grados, la recta también va a formar 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero que la recta sea horizontal, si yo quiero que la recta sea frontal, paso por aquí y aquí justo, ahí justo, va a estar el punto B'1 que yo quiero. Y así esta recta va a ser una recta horizontal. ¿Dónde va a estar el punto A segunda? El punto A segunda está aquí. Este de aquí es el punto A1 girado. Entonces, fijaros, para B hemos girado esta distancia y para A hemos girado la misma. Hemos girado el mismo ángulo. ¿De acuerdo? Bien. En realidad, para mover esta, la R1' solo necesitaríamos el punto B. Con el punto B es más que suficiente, porque yo sé que R'1 va a ser siempre perpendicular a la recta que une E con el punto B. ¿Por qué necesito A? Porque luego, al calcular la segunda proyección, voy a necesitar 2 puntos para la segunda proyección. Hacemos la segunda proyección de la recta. A girado estará en esta recta, B girado estará en esta. Como B1' está aquí, B2' girado va a estar aquí. Y nuestro otro punto, el A1, va a estar aquí arriba. A1 segunda y ha girado. Trazamos la recta y ahí estaría. R segunda, 1, girado. Fijaros que los resultados son aproximadamente los mismos, porque el problema de partida era el mismo. Esto os va a salir más lejos o más cerca en función de dónde cojáis el eje de giro, por supuesto. Vamos allá. Continuamos con la siguiente. Nos dice, mediante giros, conseguir que una recta, ¿vale? Conseguir que una recta pase a ser horizontal. Bien, en la anterior habíamos hecho una recta que pasara a ser frontal. Ahora que esta recta pase a ser horizontal. Vamos con nuestra figura de análisis. Entonces tenemos en el sistema diédrico 2 rectas y queremos llegar a que sea horizontal, es decir, esto. Bien, ¿qué podemos hacer para conseguir esto? Mediante un giro. Si yo sé una característica de una proyección, que es la característica que tiene la proyección vertical, que va a ser paralela a la línea de tierra, entonces coloco un eje de manera que ésta gire inmediatamente respecto al eje. ¿Qué es eso de que gire inmediatamente respecto al eje? Cuando hemos girado un punto, hemos visto que el punto que está en la proyección donde el eje se ve como un punto, gira directamente. Lo vemos en verdadera magnitud el giro. Pues aquí lo mismo. Como yo quiero que el R segunda gire en verdadera magnitud hasta que yo la coloque horizontal, aquí coloco el punto correspondiente al eje. Es decir, para que todo sea más fácil, vamos a hacer un eje que corta a la recta. Coloco un eje de estas características. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacerlo ahora en el sistema diédrico. Colocamos el eje que queremos. Ya os digo que si corta la recta va a ser mejor porque va a ser más fácil el ejercicio.
E segunda, E'. Bien. Entonces, yo quiero que la recta sea horizontal, con lo cual en la proyección vertical ya tengo casi la solución. Fijaros, este punto pertenece al eje. A segunda pertenece al eje. Luego, el propio punto girado va a ser el mismo. ¿Vale? Entonces, R segunda girada va a ser una recta horizontal, porque yo quiero que sea una recta horizontal y que pase por ese punto. ¿Qué necesito para hallar R' girada? Necesito otro punto. Yo sé que va a pasar por aquí R' girada, pero necesito hacer uso de otro punto. Bueno, pues tomamos un punto cualquiera, el que queramos, de la recta. Pues un punto, por ejemplo, aquí a la derecha. Esto ya sabéis, siempre con escuadra y cartabón, para que quede bien cogido. Vamos a coger el punto B, este aquí. ¿Vale? Y entonces procedemos a girar B. Respecto del eje, B ha pasado a estar, si giro en este sentido, B ha pasado a estar aquí. Esto es B segunda girado. Pues lo mismo, vamos a ver dónde estará B' girado. Bien, bajamos el punto y estará, por supuesto, en la horizontal. Aquí está B'1. Con lo cual, la recta R' girada es esta de aquí. R' girada. ¿De acuerdo? Y ya hemos pasado la recta a una recta horizontal. Continuamos. Bueno, mediante giros conseguir que la recta R sea perpendicular al plano horizontal. Ojo, aquí avanzamos ya un nivel. Entonces se nos pide llegar a conseguir que esta recta sea perpendicular al plano horizontal, que esta recta se transforme en esto. ¿Vale? Cuando inicialmente es esto. Entonces fijaros que esto no se puede conseguir de manera inmediata con un giro. Vamos a tener que hacer un giro con un eje perpendicular a un plano de proyección y otro giro con otro eje perpendicular al otro plano de proyección. ¿Vale? El orden en el que lo hagamos da igual. Da igual. ¿Vale? Perdonad. Entonces, apuntaros una recta oblicua, ¿vale? Una recta oblicua. Si hago un giro, la puedo colocar paralela a un plano de proyección. Una recta oblicua, esta, con un solo giro la puedo colocar paralela a un plano de proyección. Y ahora, si a esa recta que ya es paralela al plano de proyección la hago un segundo giro, entonces la puedo colocar perpendicular al otro plano de proyección. Entonces, con el primer giro la coloco paralelo a un plano de proyección, con el segundo giro perpendicular al otro plano de proyección. Bien, entonces, una vez que hemos visto esta regla, lo aplicamos aquí. Aquí yo quiero que mi recta sea perpendicular al plano horizontal. Entonces, como dice esta regla, si quiero que mi recta sea perpendicular al plano horizontal, primero la tengo que hacer paralela al otro plano de proyección, paralela al plano vertical. Entonces, el primer giro va a ser coger esta recta y ponerla paralela al plano vertical. Recta paralela al plano vertical, ya sabéis que es una recta frontal. Entonces, colocaríamos nuestra recta así. R1', R1 segunda, y esto va a ser R2 porque tiene el segundo giro. Bien, ¿qué ejes vamos a elegir para hacer estos giros? Pues fijaros, como aquí yo sé qué característica va a tener la proyección horizontal, que va a ser paralela a la línea de tierra, entonces coloco mi eje de giro de manera que
yo sepa, ¿vale? De manera que yo sepa que esta proyección la voy a poder colocar directamente horizontal y la otra ya veremos cómo queda. Segundo, ¿qué característica tiene este giro? Pues que yo ya sé que mi segunda proyección va a ser perpendicular a la línea de tierra. Como yo ya sé que la proyección vertical de la recta va a ser perpendicular a la línea de tierra, entonces colocaré mi eje, aquí, el segundo eje de giro, de esta manera. ¿De acuerdo? Si además hacemos que los ejes de giro pertenezcan a la recta que estamos girando, nos ahorraremos pasos. Pues nada, que empiece el show. Vamos allá. Lo primero de todo es girar esta recta, ¿vale? Girar esta recta hasta hacerla coincidir con un plano de proyección. Bueno, yo no voy a coger un eje que pase para no hacerlo sencillo. Bien, E1, E1. Entonces, vamos a hacer el giro de manera que esta recta quede horizontal. Vamos a hacerlo hacia arriba. No creo que esta recta me llegue a cortar, no, así que tengo que prolongar un poco la recta R'. Hacemos la perpendicular. Y esto es lo que hemos llamado antes el punto B. Lo voy a llamar ahora el punto A. ¿Vale? Este es A'. Bien, que tiene su componente. Esto ya sabéis siempre con escoria y cartón. Lo que pasa es que yo, como os lo estoy explicando aquí, lo hago un poco más rápido. Aquí tendremos A segunda. Bueno, pues giramos A hasta que se vuelva una recta horizontal. Esto no se hace tanteando, esto se hace una recta vertical aquí para hallar cuál es el punto que diríamos de tangencia con esa circunferencia. Vale. S. Ya nos conocemos algunos con lo de tantear. Bien, pues aquí tendríamos la recta R'1, el primero de los giros. Vale. Vamos a ver dónde queda el punto A. Este sería el punto A'1. ¿Vale? El punto A segunda 1 estaría ahí. A segunda 1. Necesitamos girar otro punto de la recta para poder dibujar R segunda, la segunda proyección. Vamos a elegir un punto cualquiera. Yo voy a tomar este mismo. Ya veis que estoy preparando el compás porque como ese luego le tengo que girar. Esa distancia va a ser girado. ¿Vale? Uy. Fijaros que estoy girando las mismas distancias. Esto no hace falta indicarlo, pero este que es el ángulo de giro de A coincide con este que es el ángulo de giro del punto B. Sería, este es B', este es B'1. Vamos a ver qué proyecciones tenía B' sobre la recta. Esto era B segunda girado estará sobre la horizontal y también, por supuesto, sobre la perpendicular de B'1 estará ahí. Entonces esto era B'1, esto de aquí es B segunda 1. Bien, pues ya tenemos la recta R2, la segunda proyección de la recta. Ahí está. R segunda 1 ya girada. Fijaros, estamos en este paso, vamos con el último. Ahora necesitamos un eje de manera que esta proyección se vuelva horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo, podéis escoger el eje que os dé la gana. Yo voy a coger un eje un poco lejos, que se salga. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Y yo voy a tomar pues este mismo. Este punto y este aquí. Eje de giro 2', eje de giro 2, segunda. Bien, pues giramos la recta R. Cogemos un punto de la recta R. Podríamos utilizar los mismos, sin problemas y ahorraríamos pasos.
pero bueno, pues no me interesa especialmente. Entonces, fijaros, la recta la puedo girar hacia este lado y quedaría así rápidamente, o la puedo girar hacia abajo, ¿vale? Dándola bastante más ángulo. Cualquiera de los dos casos estaría bien girada. Como no es muy normal, lo voy a girar hacia abajo. Ya os digo, no es muy normal. Este punto, C segunda. C segunda vamos a poner de la recta girada ya. Lo voy a girar hacia abajo. No os vuelvo a decir que no es muy común. Lo mismo daría hacia abajo que hacia arriba, pero al final, si es que la recta ya sabemos lo que va a salir. Aquí estaría el punto C segunda 1, girado ya. ¿Vale? Este punto C segunda tiene C' aquí, C'1, ¿vale? C'1, C segunda 2, perdón, estamos tontos hoy, el COVID afecta, 2. Estaría ahí. Entonces fijaros que la recta yo ya la tengo en proyección, ¿vale? Esta recta ya está, es más, la podríamos haber adivinado antes. La recta en proyección es esta. Esto es R segunda 2 directamente esta vertical, fijaros, esa vertical de ahí. Y este punto de aquí es la recta R'2. Es ese punto y esta recta, lo que tengo ahí. ¿De acuerdo? Hay muchos pasos de aquí al final que os lo podéis saltar sin ningún problema. Bien. Continuamos. Bueno, vamos a ver cómo se giran planos. ¿Por qué va a ser útil girar un plano? Porque si el plano conseguimos colocarlo proyectante o paralelo a un plano de proyección, recordad que si tenemos un plano horizontal, como este, cualquier cosa que esté dibujada aquí, un triángulo, por ejemplo, ya lo vemos en verdadera magnitud. Si tenemos un plano proyectante, ¿vale? Cualquier cosa, por ejemplo, distancia de un punto a un plano, ya está en verdadera magnitud en esa proyección, como ya sabemos. Por eso va a ser importante saber girar un plano. Esto va a ser, de todas formas, muy sencillo girar un plano. Bien, vamos allá. Vamos a conseguir que el siguiente plano pase a ser proyectante vertical. Análisis. Tenemos nuestro plano de estas características y queremos que pase a ser proyectante vertical, es decir, que tenga estas características de aquí, ¿vale? Alfa 1, alfa 2. Entonces, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, alfa 1 y alfa 2 son solo rectas. Son solo rectas. Entonces, para girar un plano, giramos sus trazas como si fueran rectas, únicamente a partir de eso. ¿Vale? Bien. Vamos a elegir un eje de giro para que esto nos quede como debería quedar. Entonces, fijaros, de este paso a este, ¿yo conozco cuál debe ser el resultado final de alguna de las proyecciones? Sí. Para que sea proyectante vertical, la proyección horizontal debe formar 90 grados con la línea de tierra. Yo conozco este resultado. Por lo tanto, debo girar todo para que quede así. Coloco mi eje de esta manera. ¿Vale? E segunda, E'. Coloco así el eje. Lo vamos a colocar. Este, por ejemplo. E'. Bien. Cosas que hay que tener en cuenta. Hay un punto muy importante que nos va a ayudar mucho, que es el punto que vamos a llamar M, que es la intersección entre el plano y el eje. ¿Por qué es importante M? Pues como nos pasaba con las rectas. Si ese punto pertenece al plano y al eje, una vez girado va a seguir siendo el mismo punto. ¿Vale? Una vez girado va a seguir siendo el mismo punto. Entonces calculamos la intersección entre este plano y este eje. ¿Cómo? Es inmediato, a través de una recta frontal del plano o una recta horizontal, dependiendo qué plano
qué plano, qué eje hayamos elegido. Vale, pues tenemos aquí nuestra recta. Ahí está. Recta horizontal del plano. Tenemos que este de aquí es nuestro punto intersección. ¿Vale? Luego este punto, una vez girado, va a seguir siendo el mismo. De manera que para girar rectas, pues tampoco necesitamos grandes cosas más. ¿Vale? Bien, pues nos dedicamos a girar esta recta. ¿Cómo? Solo necesitamos un punto perpendicular a la traza. ¿Vale? Y giramos este punto hasta hacerlo coincidir con la vertical. Giramos. ¿Vale? Hasta hacerlo coincidir con la vertical. A mí me cae justo en los puntos M, pero bueno, no pasa nada. Aquí tendríamos la traza alfa 1 ya girada. Sería ese puntito de aquí. ¿Vale? Nos lo hemos llevado ahí, girado. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sacamos ahora? Atención, ¿cómo sacamos alfa 2 sabiendo la otra proyección? Pues fijaros, este punto es común de las dos, ¿verdad? Entonces este punto va a ser común de las dos. Y yo ya sé que el punto M, intersección entre el eje y el plano, el punto M pertenece tanto al eje como al nuevo plano girado. Por lo tanto, alfa 2 girado pasará por ahí. Ya tengo el plano proyectante. ¿De acuerdo? Muy bien, pues continuamos. Vamos allá. Dice, mediante un giro, hallar la mínima distancia entre el punto P y el plano alfa. Bueno, distancias. Vamos a ver. Tenemos... Voy a sacar la regla para que lo veamos mejor. Nuestro plano y un puntito. Entonces, ¿cómo calcular de manera directa la distancia entre este plano y este punto? Muy sencillo, consiguiendo que el plano se convierta en un plano proyectante. Si yo consigo que el plano se convierta en un plano proyectante, mediante un giro, también girando el punto, ¿vale? Alfa 1', alfa 2', P segunda 1, P'1. Entonces, aquí ya vamos a ver, como hemos visto en cambios de plano, que esta distancia ya está en verdadera magnitud. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Girar este plano. ¿Y el punto? ¿Qué eje de giro sigo? Pues fijaros, yo sé que la traza alfa 2' tiene que ser perpendicular a la línea de tierra. Con lo cual, mi eje de giro, pues donde queráis, lo podemos colocar aquí. Va a ser ese. ¿Vale? Bueno, pues vamos al diédrico. Elegimos un eje de giro. Uy, que se va todo. El que queráis. Este, por ejemplo. E' y ese de ahí va a ser ese. Hacemos la intersección entre el eje y el plano para hallar un punto que ya va a estar girado. Vamos a hacer ahora a través de una recta. Antes lo hemos hecho con una horizontal, lo vamos a hacer ahora a través de una recta frontal. Bien, esta sería F segunda, F'. Aquí tenemos el punto M, intersección entre el eje y el plano, ¿vale? M', que va a ser el mismo punto girado. E, que coincide con M segunda, que coincide con M segunda girado. Bien, y ahora giramos el plano. Vamos allá.
Bueno, lo queremos vertical, entonces lo podemos girar pues, hacia la izquierda si queréis o hacia la derecha. Lo voy a girar hacia la izquierda. Uy, eso no es horizontal. Vosotros lo veréis mejor, yo no puedo poner la cabeza justo encima para ver si está bien hecho el giro o no. No sé si son bien paralelas o no. Bueno, pues vamos a cometer el giro. Entonces, si es perpendicular aquí, si la traza alfa 2 es perpendicular en este punto, ¿vale? También va a ser perpendicular en este punto aquí. Si queréis darle un nombre a este punto, le podéis llamar a la segunda. Y este va a ser la segunda girado. Por lo tanto, la traza alfa va a ser esta de aquí. Alfa 2 girada. ¿Dónde está alfa 1? Pues pasará por este punto, porque es doble, y también por este punto que ya hemos visto que está girado. Entonces esta es alfa 1 girada. Hay que girar también el punto P. Pues venga, giramos el punto P. ¿Qué hacemos ahora? Giramos la misma distancia. Y esto ya sabéis cómo se hace para girar este mismo ángulo que tenemos aquí a partir de esta recta. Bien, pues vamos a tomar esta distancia entera. Acordaros, esto es traslación de un ángulo. A ver, este se ve un poco mal. Y de aquí a aquí me lo llevo por aquí y necesito ampliar esto un poco. Ahí. Aquí quedaría el punto P segunda girado. Bien, a ver, para los que no veis qué estoy haciendo. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo aquí, ¿cómo consigo? ¿Vale? Imaginaos que aquí está el punto P y aquí yo tengo un ángulo. ¿Cómo consigo este mismo ángulo, trasladarlo aquí y girar el punto P ese ángulo? ¿Qué hacíamos? Hacíamos una circunferencia auxiliar de cualquier radio. Así. Fas. La misma en el otro lado. Uy. Fas. Que es lo que yo he hecho aquí. Esta circunferencia, que se ve como doble, esta circunferencia la misma. Ahora, nos llevamos esta distancia que hay aquí. Me llevo esa distancia que hay ahí. ¿Vale? Me la llevo ahí. Y ya tenemos el ángulo girado. ¿Qué he hecho yo aquí? He cogido esta distancia y me la he llevado desde aquí a aquí. Vale. Y tendríamos el punto girado. Vamos a ver dónde está P'. Bueno, pues horizontal. Vale. Y bajamos el punto. Pues da la casualidad de que ha quedado casi justo al lado del eje. Mala suerte. P'. Bien, ¿cuál será la distancia entonces en verdadera magnitud? La distancia en verdadera magnitud es esta que tenemos aquí. ¿Vale? Distancia en verdadera magnitud. La verdad es que están muy cerquita los puntos. Os digo más o menos la medida, aproximadamente pues en torno a 5, 6, 7 milímetros. Más o menos, con un poco de error. ¿Vale? Muy bien, pues así está. Vamos con la siguiente. Bueno, mediante giros hallar la mínima distancia entre dos planos paralelos. Nos vuelve a ocurrir un poco lo mismo que lo anterior. Entonces, si yo tengo dos planos paralelos, recordad, son paralelos porque sus trazas son paralelas. Si consigo estos dos planos colocarles proyectantes, ¿vale? Entonces puedo ver su distancia en verdadera magnitud. ¿Qué tengo que hacer para hacer este giro? Elegir un eje, ya hemos visto cómo, de este estilo, para poder mover libremente estas dos proyecciones en el sentido que yo quiera. Bueno, pues vamos a coger un eje, lo voy a coger fuera. Aquí, por ejemplo.
E segunda. Le he puesto un 1, pero no hace ni falta ponerle el 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora a mover, se ha dicho. Esos ejes tienen que ir en vertical. Vamos a trazar la perpendicular desde E1 a los planos. Fijaros que el plano beta, tal y como yo lo he hecho, va a tener que prolongarlo hacia el segundo diedro. Bueno, no pasa nada. Ahí está, la perpendicular y la perpendicular. Bien, pues nos llevamos esos planos hasta que consigamos que la traza... necesito un poco más. Hasta que consigamos que la traza alfa 1 se vuelva proyectante. Ahí tendríamos uno. Y ahí tendríamos el segundo. ¿Vale? Aquí tendríamos una de las trazas. Y la otra estaría aquí. ¿Vale? Esta es la traza alfa 1 que ha quedado movida hasta aquí. Y aquí está la beta 1 prima. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ahora poder hacer las otras dos, necesito puntos auxiliares. ¿Vale? Puntos auxiliares. O podemos buscar un punto M. Este de aquí es M segunda. Como está sobre el eje, también va a estar girado. Y el punto E1' es el propio M' que coincide con M'1. Por lo tanto, las trazas alfa 2 va a pasar por el punto M segunda, en esa dirección. Y fijaros, la traza beta 2, pues es que es paralela a beta 1, es que son planos paralelos. Por lo tanto, la traza tiene que ser esta de aquí. Beta 2 girada, alfa 2 girada. Luego la distancia que hay entre ellos en verdadera magnitud es una recta perpendicular a los dos. Este de aquí sería la distancia en verdadera magnitud. ¿Vale? Para que lo veáis más o menos, aproximadamente son como unos 2 centímetros, 2,1, 2,2 centímetros aproximadamente. Bien, esto igual no ha quedado muy claro. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Qué he hecho yo aquí? Intersección entre el eje y uno de los planos. Entonces lo voy a abstraer, me lo saco de ahí y vamos a verlo. Porque sí que es verdad que no es muy común ver ese tipo de intersecciones. Entonces tenemos esto y este punto ahí. ¿Qué he hecho? Vamos allá. Una recta horizontal del plano. ¿Qué digo de horizontal? Perdón, una recta frontal. Entonces, desde este punto, esta va a ser horizontal. Aquí, donde corte, ¿vale? Vamos a tener el punto H'. En la línea de tierra está el punto H segunda, paralela a la traza alfa 2. Esta sería mi recta frontal, F', F segunda. ¿Veis? Esta y esta. Pero, ay, que lo he hecho al revés. ¿Pero dónde corta F segunda a la traza E segunda? Corta atrás, en la parte izquierda, en la prolongación. ¿Vale? En mi caso lo voy a pujar un poco. Ahí. Este de aquí es el punto M segunda. M' es este de aquí. Fijaros que M segunda está sobre F segunda, M' está sobre F'. Por eso, este punto de aquí es M', este justo de aquí abajo es M segunda. Mucho ojo con eso, pero bueno, que no os líe, ¿vale? Bueno, finalmente dice, mediante giros, hallar la mínima distancia entre dos rectas paralelas. Bueno, este problema simplemente le vamos a indicar. Dos rectas paralelas. Primero os aviso que primero vamos a tener que hacer dos giros. Entonces, tenemos nuestras dos rectas.
R', R segunda, S segunda, S'. Entonces, ¿cómo podemos conseguir ver en alguna de las proyecciones la verdadera distancia entre dos rectas? Pues solo se puede ver de una manera. Si esas rectas son perpendiculares a uno de los planos bisectores. Si conseguimos poner esas rectas así, entonces veremos que la verdadera magnitud de la distancia entre ellas es esta. Distancia en verdadera magnitud. Entonces, os repito lo de antes. Si yo quiero que estas rectas sean perpendiculares al plano horizontal, primero deben ser paralelas al otro plano, al plano vertical. Si quiero que sean perpendiculares al plano horizontal, primero deben ser paralelas al plano vertical. Entonces, ¿cómo es una recta paralela al plano vertical? Pues tiene sus proyecciones horizontales paralelas a la línea de tierra. Entonces, en un primer momento tendré que colocar las rectas R'1, S'1, así. La proyección vertical, pues que vaya donde quiera ir. ¿Qué ejes tengo que coger? Primero, ¿qué eje cojo para hacer este giro? Pues yo sé que esta proyección va a ser paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, aquí cojo un eje de giro de estas características. E1, E1. Segundo, ¿cómo hago este cambio? Pues yo sé que aquí las rectas van a ser perpendiculares a la línea de tierra. Perpendiculares a la línea de tierra. Por lo tanto, cojo un eje de este estilo. De manera que yo aquí sepa que esto lo tengo que girar hasta convertirlo en una recta así, horizontal, ¿vale? Y eso sería.